Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Leonardo Pérez y yo les voy a hablar del sistema de combustible ATA28 del Pilatus PC1247E. Básicamente, esta es una aeronave turbohélice que utiliza una turbina PT6 Pratt Whitney. Tiene como una velocidad de crucero promedio de 280 nudos y una capacidad de ascenso hasta los 30.000 pies. Tiene un consumo promedio de 450 libras por hora. Normalmente utiliza JP, una autonomía de 6 horas que equivalen más o menos a 3.000 kilómetros o 3.200 kilómetros más o menos. Y en los tanques de combustible una capacidad de 1.521 litros. Vamos a empezar, digámoslo, hablando como tal del sistema de almacenamiento de la aeronave. Básicamente ahí tenemos el tanque principal o un tanque colector. Vamos a empezar hablando del tanque principal entonces. El tanque principal se encuentra entre la costilla 6 y la costilla 16, como podemos ver acá. Acá tenemos algunos componentes importantes de los cuales vale la pena hablar. Tenemos el crossvent pipe, que es esta línea que tenemos acá incorporada, que lo que hace es atravesar ambos tanques principales y cuya función principal es como mantener la presión en ambos equilibrada o mantenerlos como igual. Tenemos un puerto de abastecimiento entre la costilla 15 más o menos y detrás del larguero principal de cada tanque. Tenemos una válvula check exterior, que es esta que tenemos acá más o menos, que su función como tal es permitir la salida del aire del tanque cuando la presión asciende por encima de 2 psi, presión interna obviamente. Acá hay algunos elementos que no se pueden ver, digámoslo, por la vista, pero entonces vamos a hacerle como una especie de zoom, que son esta válvula check de mariposa, lo cual tiene como función principal permitir el paso de combustible desde el tanque principal hacia el tanque colector, pero que solamente sea en ese sentido y no que el flujo sea en otro diferente, es decir, que el combustible no pueda venir desde el colector hacia el tanque principal, porque esa no es la función como tal del sistema. También tenemos como tal una válvula de drenaje, que hay una aquí tanto en el tanque principal como en el tanque colector y está, digámoslo, instalada como en la cavidad o en el punto de almacenamiento trasero como tal del tanque de combustible. Aquí podemos ver una vista, digámoslo, superior o dentro del tanque, y esto es como lo que podemos ver desde afuera del tanque o por la parte inferior del ala, que sería más o menos algo como así. También tenemos acá donde tenemos este número 2 una válvula flotador. Cada tanque tiene una ubicada en la parte superior del tanque en la costilla 16, la cual permite la entrada y la salida del aire del crossvent line, que era el que ya habíamos mencionado anteriormente, así como también tiene la función pues de no permitir como las pérdidas de combustible cuando hay movimientos como tal de la aeronave o cuando este se encuentra como parqueado, digámoslo, en una rampa o como en una especie de desnivel o pendiente. Esto es muy importante también porque aquí tenemos como una placa contrafuegos que pues obviamente es utilizada como con esa intención de evitar como que el fuego se propague o que el fuego ingrese y que se mantenga más bien en la parte exterior, así como también tenemos acá un calentador para evitar las formaciones de hielo. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el tanque colector. En el tanque colector lo ubicamos entre la costilla 3 y la costilla 6, como nos muestra la imagen, y enfrente del larguero principal. Como se había mencionado anteriormente, pues tenemos una válvula de drenaje y algunos otros componentes de los cuales más adelante hablaremos. Vamos a hablar ahora, digamos, del sistema de distribución, que es otra parte importante como tal del sistema. El sistema de distribución inicia como tal con la bomba de transferencia. Esta mueve el combustible dentro del tanque principal hacia el tanque colector, ayudando en esta función a las válvulas mariposa, que son las que se encuentran por acá ubicadas. Esta bomba está ubicada en la parte inferior y en el compartimento trasero como tal del tanque principal, y en su entrada tiene como una especie de filtro tipo strainer. Lo que hace es como garantizar que el flujo de combustible va a ir limpio hacia el colector o lo más limpio posible. Vamos a hablar ahora de la bomba de suministro. Esta proporciona combustible a la bomba impulsada por el motor en condiciones normales del vuelo. Está instalada en el tanque colector y también tiene un filtro a la entrada, además que también a la salida incorpora una válvula check de mariposa
que es la que vemos acá, que la tenemos como indicada un poco, la cual permite el flujo en una sola dirección, evitando el reflujo de combustible cuando opere la bomba de sobrealimentación, que es este cilindro pequeño que logramos ver como por este lado, pero que más adelante digamos que hablaremos y profundizaremos un poco más de él. El suministro de combustible se realiza por esta línea o flecha roja que tenemos acá. Como vemos en esta parte, pues va hacia el otro tanque, es decir que la línea de combustible se encuentra directamente interconectada con la del tanque contiguo. Vamos a hablar ahora de la válvula de corte de mantenimiento. Esta tiene una función muy importante, ya que es la que aísla, digámoslo así, como las partes del fuselaje del sistema de combustible durante el mantenimiento. Está instalada en la parte inferior izquierda del fuselaje, y la varilla que vemos acá está directamente conectada como al panel de acceso, es decir que cuando el panel de acceso se abre, pues la válvula se cierra, permitiendo como tal el libre procedimiento en el mantenimiento y sobre todo seguro. Vamos a hablar ahora del filtro de combustible. El filtro de combustible se encuentra instalado en la parte inferior izquierda del fuselaje, también justo después de la válvula de mantenimiento, y en la parte superior incorpora una válvula bypass que deriva el paso de combustible en caso de bloqueo o que la presión sea mayor a 8 psi. En la parte inferior, que es acá abajo, donde podemos observar que hay como una especie de válvula de drenaje, la cual es utilizada pues para remover el combustible remanente cuando se van a realizar operaciones de mantenimiento. Esta válvula más grande es la que nosotros pues se utiliza, o bueno, es la que se utiliza cuando se requiere el desmontaje como tal del elemento filtrante en el interior del cilindro como tal. Vamos a hablar ahora de la separadora de aire. Su función principal, pues como su nombre lo indica, es remover el aire del combustible antes de que este vaya hacia la bomba impulsada por el motor. Es un tanque cilíndrico con deflectores en la parte interna. La línea superior, que es esta flecha verde que vemos acá, se encuentra conectada con la línea de retorno de desborde de la unidad de control de combustible, FCMU. Acá pues en estos, digámoslo, óvalos amarillos no se logra ver muy bien, pero pues podemos hacer como una especie de imagen aumentada, donde podemos ver que acá se incorporan algunas válvulas de no retorno. En total hay 6 en el sistema. Acá esta está montada sobre la línea de desborde de la FCU, y a la salida, digámoslo así, de esa línea de la separadora de aire se encuentra pues otra línea de no retorno, que como su nombre lo indica, lo que permite es el paso en una sola dirección. Habíamos mencionado que habían 6 porque pues acá encontramos 2. A la salida de las bombas de sobrealimentación encontramos de a una en cada bomba, y son 2 pues por tanque, pues ahí vamos con 4. Luego encontramos una en cada línea de flujo móvil o cada motive flow line, más o menos en la costilla 6 de cada tanque, y pues como tenemos dos por cada, es decir, tenemos 2 por cada tanque, entonces ahí incorporamos 6 válvulas de no retorno más o menos en todo el sistema. Tenemos una válvula de corte de contrafuegos que pues básicamente su función es aislar, digamos, los componentes en una situación de emergencia o cuando se presente una situación de fuego. Obviamente tiene 2 posiciones, abierta y cerrada, y pues básicamente esa es su función. El flujo de combustible viene por la línea roja y sale, digámoslo así, hacia el resto del sistema por la línea o flecha amarilla. Ahora nos encontramos con la bomba conducida por el motor. Esta bomba, pues el flujo de combustible como tal viene por la línea o flecha roja, y lo primero que se encuentra es como con un calentador de combustible que utiliza aceite del motor. Este a su vez tiene o incorpora una válvula de drenaje, la cual pues simplemente lo que hace es permitirla sacar el combustible interno del calentador cuando se van a realizar operaciones de mantenimiento. Acá incorpora una válvula bypass, la cual abre en el momento en el que de pronto haya un bloqueo. Podemos también observar los puntos de anclaje, ya que estaba instalada en la caja de accesorios del motor. Y también acá tiene una válvula de alivio a la salida, la cual permite como que haya una diferencia de presión entre 43.5 psi entre la entrada y la salida de la Engine Driven Pump normal. Nos encontramos también acá a la salida de la Engine Driven Pump con una derivación, digámoslo así. Hay una parte que va hacia el motor y otra parte que se deriva hacia el motive flow line. Este consiste de una línea instalada a la salida de la bomba impulsada por el motor, como lo hemos mencionado, la cual está conectada directamente a la bomba de suministro y a la de transferencia, como lo podemos ver en esta imagen.
Básicamente esta línea en su interior tiene o cuenta con un estrechamiento, pues el cual acelera el flujo de combustible, generando una succión interna de las bombas mencionadas anteriormente, que permiten su operación. Es un funcionamiento bastante normal. Esto nos indica que estas bombas pues son autónomas, es decir, que no requieren de ninguna alimentación extra para su funcionamiento. Acá vemos la línea de flujo móvil que va hacia la bomba de suministro y hacia la de transferencia. Vamos a hablar ahora un poco del sistema de balanceo. Acá se incorpora la unidad de monitoreo y control de combustible. Esta como tal hace parte del sistema de indicación, no del sistema de balanceo, pero digamos que cumple con una parte fundamental del proceso, o de este proceso en particular. Incorpora dos partes: es el computador de cantidad de combustible y el computador de bajo nivel. Perdón. Básicamente esto. Este sistema tiene como objetivo pues mantener la cantidad de combustible igualada en ambos tanques de combustible respectivamente. Para esto se encarga la computadora de cantidad de combustible de manejar, de manejar la bomba de sobrealimentación, que es la que tenemos acá. Esta bomba de sobrealimentación cumple con aspectos bastante importantes a lo largo del funcionamiento del sistema. Uno de ellos, digámoslo así, es el proceso de encendido. Pero antes de esto quiero hablarles un poco de esta bomba. Esta bomba pues básicamente tiene una línea de entrada por la parte inferior, tiene una línea de salida que es la que tiene aquí la flecha como roja. Incorpora una válvula de no retorno que ya habíamos mencionado, el relé de control y una línea de alimentación como tal de la válvula o de la bomba, perdón. Vamos a hablar un poco del encendido. Este es el panel de sobrecabeza, y aunque como tal no hace parte del sistema, me parece pues importante traerlo a colación. En el óvalo amarillo vemos los interruptores de la bomba de combustible, que tienen dos posiciones, on y auto. También tenemos acá como lo que se conoce como el arrancador del motor, que tiene pues también dos posiciones, que es on y auto en este caso. Cuando se va a realizar el encendido como tal del sistema, pues los interruptores de las bombas se llevan a la posición de on para, digámoslo, energizar como tal la bomba. Después son el ignition o el starter, es el que lleva la posición de on, para que, digamos, de alguna manera se energice el interruptor de baja presión y el relé retardante de baja presión. Este permite el paso de energía hacia el relé de control de la bomba, y como tal envía los 28 voltios de corriente directa hacia la bomba, digámoslo, que es pues hacia la bomba de sobrealimentación o hacia la bossa. Básicamente en el sistema o en el tanque en el interior, ¿qué es lo que está pasando? Pues se está llevando a cabo el proceso inicial de alimentación de combustible, en el cual la bomba de sobrealimentación llena la línea de distribución, que es la que tenemos acá como roja de combustible, y como sabemos pues la bomba de suministro cuenta con una válvula mariposa que cierra al sentir pues o al tener esa sobrepresión en ese lado, y no permite como tal que haya como un retorno de combustible innecesario o que no queremos hacia el colector. Decimos que el combustible inicia su camino hacia la bomba impulsada por el motor, por la línea roja que ya hemos mencionado. Como hemos dicho ya antes, las líneas se encuentran interconectadas, es decir que acá en este punto se encuentran ambos flujos de combustible. Se lleva a cabo todo el proceso, digamos, de alimentación o de distribución mejor, hasta llegar a la motive flow line, donde el flujo de combustible pues va hacia las bombas de suministro y hacia las bombas de transferencia. Acá pues obviamente, como ya lo habíamos dicho, acá inicia como tal el proceso de alimentación de estas bombas, y pues básicamente cuando el sistema de encendido ha terminado, pues o el proceso de encendido ha terminado, los interruptores son llevados a la posición de auto para el normal funcionamiento de las bombas de suministro. Esta bomba también funciona cuando hay
una baja presión de combustible. Esta controla el relé retardante de baja presión y también el interruptor pues como tal de baja presión de combustible. Como vemos, se encuentra instalado en el separador de aire y está diseñado para cerrar a 2 psi y abrir a 3.48 psi, es decir, permitir el flujo de corriente cuando la presión está por debajo de 2 psi y cerrar el flujo de corriente hacia la bomba cuando está por encima de 3.48 psi. El relé retardante de baja presión energiza como tal el relé de la bomba cuando el interruptor de baja presión opera. Esta es una de las condiciones para que opere. Cuando se está realizando el arranque, que fue en el proceso anterior que ya les describí, que ya acabamos de describir, y cuando la palanca de potencia no está en corte, obviamente, porque pues si la palanca de potencia está en corte, pues obviamente no va a haber flujo de combustible y por ende la bomba, digamos, lo que de combustible como tal no tiene que funcionar. Este cuenta con una unidad retardante de 10 segundos, la cual garantiza que la bomba de sobrealimentación va a funcionar cuando verdaderamente es necesaria, digámoslo así, porque digámoslo que durante el vuelo hay ciertas pérdidas de presión que son, digámoslo, normales, y entonces pues sería como pues sería un poco o estaría un poco mal que la bomba esté funcionando cada vez que hay alguna pérdida de estas como las que acabo de mencionar. Así como cuando digamos la bomba está funcionando y está trabajando, pues tampoco es bueno que haya como que la bomba siga o pierda como tal la presión de combustible cuando está trabajando, y entonces es mejor que la bomba siga trabajando un poco más tiempo mientras el sistema, digámoslo de alguna manera, se regula o como estabiliza otra vez. Vamos a hablar ahora como tal del sistema de balanceo. La FCMU recibe información constante de la cantidad de combustible en cada tanque por parte de unos sensores de combustible que se encuentran instalados en las costillas 4, 7, 11 y 14 de cada tanque. Cuando se monitorea una diferencia de cantidades superior a 68 libras pues entre ambos tanques, por un minuto la FCMU le envía una señal a la bomba de sobrealimentación para que se encienda, y pues obviamente es a la bomba de sobrealimentación del tanque que cuenta con mayor cantidad de combustible o que está más pesado en ese momento. Vamos a ver qué es lo que pasa más o menos en este proceso. Vamos a explicarlo acá de una manera más sencilla un poco. En este momento digamos que este es el tanque que se encuentra con mayor cantidad de combustible. El combustible del colector se encuentra saliendo por acá, por estas líneas, obviamente. Se encuentra llenando toda esta línea de distribución y hacia el sistema. Como lo habíamos dicho, esta línea se encuentra interconectada con el tanque o con el ducto de salida del tanque contiguo. Pero como como esta bomba de sobrealimentación tiene digamos una capacidad de flujo, una mayor presión que las bombas de suministro, este flujo también ingresa por esta parte de acá hacia el otro tanque. Ahora vamos a suponer que este ahora es el tanque que se encuentra con poca cantidad de combustible. Como le habíamos dicho, el flujo ingresa por acá y va hacia el sistema, y entonces acá ingresa directamente al tanque. Acá hay una válvula de no retorno que no permite como tal el flujo de combustible hacia la bomba de sobrealimentación, que se encuentra apagada obviamente, y aquí, como habíamos dicho, hay una válvula mariposa que al tener esta presión acá cierra el paso de combustible en esta parte y no permite como tal que haya una alimentación por parte de este tanque, que es el que se encuentra digamos con menos cantidad de combustible. Es decir que la cantidad de combustible en este momento se va a mantener estable por lo menos hasta que las condiciones cambien, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. El sistema sigue alimentando como tal la engine driving pump, y acá la motive flow line obviamente también va a seguir alimentando, pero ¿qué pasa? Se está alimentando con el combustible de un solo tanque, ya no de los dos. Vamos a suponer ahora que este es el tanque de combustible que se encuentra con poca cantidad, digámoslo así. El flujo de combustible viene por acá, llega hasta la bomba de transferencia, entra el colector y pues obviamente de acá entra al tanque principal, y de acá del tanque principal se envía hacia el colector. Pero es decir, se está digamos lo que se está llenando como con un combustible que es del tanque contiguo, es decir, no era de este tanque directamente, sino del tanque contiguo.
Entonces de esta manera es como se logra, digamos, nivelar o volver otra vez a estar en condiciones normales. Cabe la pena recalcar que si no hay una rata de balanceo mayor a 6 libras por minuto, se enciende una señal de alerta por fallas en el sistema de balanceo en el Crew Alerting System. También que si antes del despegue hay una diferencia mayor a 178 libras, se muestra también una alerta de desbalance en el CAS para prevenir pues como tal que haya un despegue en estas condiciones tan adversas. Y si el desbalanceo es mayor a 267 libras, pues digamos que el proceso de balanceo se tiene que hacer ya no por la FCMU, sino que se tiene que hacer manual, pasando como tal el combustible o llevando los interruptores a la posición de ON. Vamos a hablar ahora del sistema de indicación. Este sistema como tal ya es el último del sistema de combustible. Los componentes que intervienen en el sistema son 8 sensores de cantidad de combustible distribuidos en ambos tanques, 4 interruptores de baja nivel, cada uno incorporado en un sensor en el tanque principal y otro en el tanque de pues en el tanque de colector por cada tanque de combustible. Tenemos la FCMU, las partes relacionadas con el sistema de la unidad modular de aviónica y la pantalla de multifunción. Ahora hablemos un poco del funcionamiento. Es un funcionamiento también bastante sencillo. El computador de cantidad de combustible, que es una de las partes de acá del FCMU, que acá la tenemos, mide el volumen y la densidad a través de los sensores. A partir de estos determina la masa de combustible en cada tanque. Cuando no hay potencia eléctrica para alimentar los sensores, el computador utiliza como una densidad estándar para el cálculo. Así como si hay alguna falla, digámoslo así, utiliza pues como la última densidad censada o monitoreada. La cantidad es mostrada en libras en la ventana de combustible del MDF. El valor se va reseteando, digámoslo así, como que se va reseteando cada vez o a cierta cantidad de tiempo, y luego el nuevo valor que vaya llegando se le resta al valor antiguo, y así pues se va calculando como el consumo en libras por hora. En la pantalla de duración de combustible se muestra el tiempo que la aeronave puede volar de acuerdo como a los consumos y a los cálculos realizados anteriormente. Los interruptores de baja presión o de bajo nivel, se encargan como de enviar las señales correspondientes cuando haya o esta condición esté presente. Como vemos, pues la aeronave Pilatus es una aeronave bastante segura, es una aeronave que tiene mucho rendimiento, que tiene mucha capacidad de vuelo, que pues es muy útil, y que su sistema de combustible no, digamos que no es tan complejo como el de otras aeronaves, pero que es bastante seguro y que permite y que garantiza la alimentación constante de combustible hacia el motor, y que pues las posibilidades de falla obviamente están, pero digamos que tiene bastantes backups o bastantes sistemas inhibidores de cualquier situación negativa. Entonces pues básicamente así está el sistema de combustible ATA28 del Pilatus PC1247E. Espero pues que les haya gustado el video, y fui Leonardo Pérez, estudiante de Ingeniería Aeronáutica de segundo semestre. Muchas gracias.